Buenas tardes, ante que nada, buen día. Estamos acá en mediodía de Porteño para Río Negro, Neuquén, Canal 8 General Roca, Canal 9 Neuquén. Un lujo que nos damos. El señor Luis Brandoni. Beto, gracias por tu tiempo, gracias por venir a acercarte acá al Palacio Barolo para esta entrevista que te vamos a realizar Muy para bien, la provincia. muchas gracias. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo va tu vida? Bien, preparándome para la temporada de Mar del Plata ahora. ¿Cuándo Pues te ya vas? terminamos en Buenos Aires el acompañamiento y el 28 de diciembre estrenamos en Mar del Plata. ¿Qué expectativa tenés? Y la expectativa siempre es optimista. Vamos a ver, según están diciendo las informaciones, los centros turísticos, parece que va a haber mucha gente en Mar del Plata y en la costa en general, así que aspiramos a tener una buena temporada. Qué bueno, bueno. Y otra pasión tuya es la política, ¿no, Beto? ¿Cómo ves la Argentina en la actualidad? Y estamos con algunas dificultades muy graves. Esperemos poder salir adelante. Bueno, siempre me pasa esto. No, Siempre. es común. Siempre pasa esto. Es común, encima- el teléfono que suena. Encima, me gustaría... Ahí está. No, pero no se haga problema, Luis. Siempre pasa. Siempre Bueno, pasa, suele pasar. Le hablaba un poquito de la Argentina. la situación del país es muy complicada, está muy complicada. Vamos a ver cómo salimos adelante. Ahora, bueno, la tarea en las cámaras de diputados y las cámaras de senadores todavía no está regularizada, vienen las fiestas, no sé si va a haber sesiones extraordinarias, pero se va a producir un cambio importante en cuanto a las resoluciones que tomen las cámaras, porque después de las últimas elecciones la relación de fuerzas se ha modificado. Sí, desde el 83 el Senado, por ejemplo. El Senado, por ejemplo, que desde el 83 el peronismo tiene quórum propio y hizo muchísimos abusos, cometió abusos tales como, por ejemplo, que la Comisión de Acuerdos, que es una comisión importantísima, que es la que decide quiénes son los jueces y todas esas cosas. Por ejemplo, el que es un catamarqueño, que era el presidente de la Corte, la tuvo a la comisión sin funcionar los primeros 8 meses del gobierno de Alfonsín. Esos son los abusos. ¿Sadi? ¿Será? ¿Me está hablando de Sadi? Sadi, el mismo. Sí, el mismo. Sí. 8 meses estuvo porque no le convenía, porque ese tipo de abusos que han cometido muchísimos van a terminar. Luis, vos la pasaste mal en la última etapa de peronismo, el 74, por allá cuando estabas en Actores, ¿no? Era presidente de la Asociación de Actores. Sí, era secretario general, sí. Sí, la pasé mal porque fueron una etapa del 73 al 76, fue una etapa tremenda de la Argentina, que no se enseña en las escuelas secundarias. Los chicos no saben de qué se trata porque no les conviene. Pero fue una etapa brutal, con crímenes políticos a diario. Estaban los montoneros, el ER por un lado, la AAA por el otro. Yo fui amenazado por la AAA a muerte. Me tuve que ir, me fui a México porque tenía un amigo que me iba a coger. Y volví a los 10 meses, volví siendo el mismo gobierno. Sí. Yo volví a los 10 meses, que es todo lo que pude resistir el exilio, y porque además, mientras tanto, hubo elecciones en la Asociación de Actores y nosotros ganamos las elecciones. Es decir, le ganamos a 2 listas peronistas, le ganamos en la Asociación de Actores. Y entonces me vino bien como pretexto para volver. Voy a volver a cumplir con mi mandato, lo que me pidieron mis compañeros que hiciera. Así que, pero fueron una época tremenda, de una violencia brutal. Hay una persona que vos quisiste mucho, que es el negro Carlos Carela. Así es. La obra tiene que ver con él, le hacen un homenaje, digamos, en esta obra. Bueno, él estrenó el acompañamiento en Teatro Abierto, que fue un fenómeno que tuvo lugar en 1981,
Y yo también trabajé en una de las obras de teatro abierto que fue Gris de Ausencia, y después, una vez terminado ese ciclo, hicimos un programa cuyos productores eran Guillermo Bredeston y Carlos Rottenberg, y hacíamos las dos obras en un solo programa. De modo que la obra la vi muchas veces, y con Carela nos compartimos muchas tareas, y fuimos adversarios en la asociación de actores, y éramos amigos y compañeros de trabajo. En aquel entonces Se podía. se podía. Hoy no es lo mismo. No, hoy no es lo mismo. Hoy no es lo mismo porque el kirchnerismo indujo a la gente a creer que el que no piensa como uno no es un amigo que no piensa, que piensa distinto, es un enemigo. Eso lo logró el kirchnerismo. En aquel entonces no era así. Por eso la obra que nosotros estamos haciendo desde el año pasado está dedicada a la memoria de Carlos Carela. ¿Qué fue el doctor Alfonsín en tu vida? Fue un privilegio muy grande que tuve en mi vida haberlo podido conocer y tratarlo, y poder decir hoy que tuvimos una relación de afecto muy grande, y además de mi parte una enorme admiración. Y de tanto en tanto reaparece esa figura. Hace un rato me mandaron un discurso del doctor Alfonsín anunciando que había un proyecto de trasladar la capital a otro lugar, que era en el sur. A Viedma. A Viedma. La diferencia es que el presidente actual dijo: yo estoy pensando todos los días en eso. Esto fue un estudio que se hizo, bueno, lamentablemente no pudo prosperar, pero se convirtió en ley, ¿eh? Sí. No sé si está... Sí, una ley que Néstor Kirchner en su momento la tocó, pero se miró muy por encima. No, bueno, no sé si tiene vigencia. Lo que quiero decir es que no sé si tiene vigencia. Sí. Pero fue ley. En una de esas se desactivó, no sé cómo es eso. De manera que, pero fue para mí un gran orgullo y un privilegio extraordinario haber conocido y haber tratado y haber recibido en mi casa muchísimas veces al doctor Alfonsín y a nuestros amigos. Beto, ¿con qué país soñás? ¿Con qué país soñás? ¿Con qué país sueño? Sí. Con un país que yo conocí en parte, pero fui feliz, que está expresado en mi libro de memorias que se llama Antes de que me olvide. Y ayer, por ejemplo, tuve oportunidad, compré un libro en Eudeva, un libro extraordinario que los recomiendo, que son Los teatros históricos de la ciudad de Buenos Aires, que lo escribió Cora Roca, una estudiosa en el tema. Y bueno, me pasé 3 horas viendo los teatros que hubo en Buenos Aires, lo que era esta ciudad, lo que era esto, que fue el fenómeno de la inmigración en la Argentina, y el teatro era la única salida que tenía la gente, y los teatros se llenaban en todo el país. Y además los inmigrantes se organizaban. Sí. Los inmigrantes, la mayoría de ellos, desde luego, eran españoles e italianos. Sí. Ahí está, vamos a ver si lo puedo... El celu. Eran italianos y españoles. Pero además había ucranianos, había alemanes, había... Campanella lo explica maravillosamente bien en Vientos de Agua, excelente serie. Extraordinario. Bueno, pero era un país que se despertaban, vinieron las figuras más importantes de toda Europa, vinieron a Buenos Aires. En esta ciudad se estrenaron óperas que fueron después clásicos en el mundo entero, al mes o mes y medio ser estrenadas en Italia, por ejemplo. Sí. Y entonces, bueno, me ilusionaba yo conocer eso. En 1908, no sé la cantidad de teatros que se inauguraron, y además en los barrios había teatros. Sí. Había Se difundía mucho la cultura. Muchísimo. Y además porque la gente encontraba en el teatro una forma de incorporarse a esta sociedad. Porque en las obras de teatro, en los sainetes, por ejemplo, que muchos de ellos transcurrían en los conventillos, había gente de todas las nacionalidades. Y los inmigrantes iban porque estaban seguros que siempre algún paisano
Algún paisano iban a encontraba. encontrar Sí, en sí. el escenario. Era hermoso. Eso fue una tarea de integración extraordinaria. Qué linda época, Luis, la que hablas, ¿no? Sí, Quiero bueno, preguntarte por una figura a quien vos conociste que todos admiramos, Robert De Niro. sí. ¿Cómo fue haber pasado una Navidad con él? Mira, fue muy lindo para mí, fue una sorpresa ver, él se enteró de casualidad que yo estaba en Nueva York filmando más en Argentina, y tuvo la generosidad de, de invitarme a su casa porque pensó que iba a pasar la Nochebuena solo, no, no fue así, yo estaba con mi mujer y con mis dos hijas en Nueva York filmando y, y es una persona adorable. Después tuve la suerte de volver a verlo una y otra vez. La última vez estuvo en mi casa hace 3 años, 3 o 4 años, y me parece que dentro de unos meses nos vamos a encontrar por primera vez trabajando en una serie Qué que, lujo, Luis, qué lujo. que vamos a hacer que empezará en abril y creo que va a participar en uno de los capítulos, así que nos vamos a volver a encontrar con él. Trabajaste con Gerard Depardieu, con José Sacristán, Sí, trabajaste con todos. sí, trabajé con grandes actores argentinos también. Sí, Darín, Franchella, Claro que sí, trabajaste con todos. claro que Te iba a sí. preguntar por alguien especial, el negro Olmedo, ¿qué recuerdo tenés de Alberto? Yo no trabajé con él, No, pero fuimos muy amigos y tuvimos la oportunidad de disfrutar de muchas mesas, de esas mesas generosas que se formaban después de las funciones y que teníamos una sobremesa larguísima y fuimos muy buenos amigos y tengo el mejor de los recuerdos y el recuerdo más doloroso. Yo estaba en Uruguay con un amigo que me despertó y me dijo: Beto, ¿sabés quién se murió? El negro Olmedo. No, no recuerdo ese momento porque fue un momento muy, muy penoso para mí y además esa muerte absurda, en su mejor momento estaba él. sí, en su mejor momento. Y fue una gran pérdida, por cierto, porque era un hombre muy generoso y Siempre todo el mundo supo dice. ser muy buen amigo. Sí, Beto, cuando quemó que quemó el traje de Rocuco, ¿vos no estabas presente ese día? sí, Claro, sí, lo había. estaba Enrique Pinti y Sí, yo. claro, me acuerdo. Enrique Pinti y yo, cuando él que quemó la ropa De- del personaje de Rucucu, lo dio por terminado ese personaje. Fue muy lindo ese programa. No sé si estará en algún Sí, sí, está lado. en el archivo, está todo, está en el archivo. Todo, ¿Sí? vos buscás hoy, aparece todo. Vos con Tato Bore, te diste el lujo de estar con todos. Con Bueno, todos. sí. Te quiero hacer No, la. con Tato Bores, sí, yo trabajé con Tato Bores en el año 66. Hicimos una gira con Tato Bores de 2 meses, conviviendo casi 2 meses sin volver a Buenos Aires, así que con él también trabé una gran amistad, y con sus hijos y con su mujer, por supuesto, Ya con para, Berta. ya para cerrarte, me acuerdo de mi cuñado. ¿Cuál fue la mejor película que para vos hiciste? A mí me encantó Mi Obra Maestra. El papel que vos hiciste en Mi Obra Maestra con Franchella, la última, Sí, extraordinario tu papel. sí, es una linda película. Es difícil Sí, decir cuál es la sí, mejor sí, sí. película porque es como. ¿Aquí dijo quién es más, digamos? Claro, es medio difícil, pero tengo algunas películas que sí son notables. La recuperación mía en el cine argentino después de estar formando parte de la lista negra durante toda la dictadura, donde no podíamos hacer No, cine, sí, ni sí, sí, televisión, ni nada por el estilo. sí. Mi regreso al cine fue con Darse Cuenta, que es una película que quiero Hermosa mucho, película. pero me parece que hay otras La películas como Patagonia La Rebelde. Patagonia Rebelde, y hay una que habría que verla ahora en estos días, porque habla de un tema que está muy, muy en la superficie, y la película se llama Made in Argentina. Madre en Argentina la hemos visto, sí, la podemos volver a verla. Hay que verla, hay que Hay que verla, verla. hay que verla. Beto, te cierro con un ping-pong, te nombro una figura A del ver, espectáculo. Ricardo Darín. Ricardo Darín fue un gran actor, hicimos un programa inolvidable, esas cosas que uno aspira, como decía este, un poeta italo-argentino, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Bueno, con Ricardo hicimos un programa que fue un gran Una recuerdo. remake de Bianco y de, de Y Osvaldo Osvaldo Miranda, Miranda. claro que sí, que fue también amigo mío, muy Osvaldo, amigo Osvaldo. mío. Sí. Guillermo Franchella. Guillermo Frangega es un gran amigo con el cual vamos a volver a trabajar. Hice un capítulo de la serie que él está haciendo
Y él, a su vez, va a hacer un capítulo de la serie que voy a hacer yo a partir de abril. Qué Así bueno. que volvemos Ese papel a que reencontrarnos. Y hiciste la de película cura, que hicimos, sí, no, de cura el hombre de tu sí, vida. el hombre de tu vida, sí, es un gran amigo y un excelentísimo actor. Perdóname, me decías de la película, mi obra maestra, ¿me ibas a hablar? Sí, bueno, es una película Sí, preciosa, sí, preciosa. sí, sí. Sigue Y, dándose en Netflix, con gran éxito, está en Netflix y está, sí, 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 pero ¿y cómo sabes que es un sí, gran porque éxito? está entre las más vistas siempre. Salen, vos buscás en Netflix, dice las más vistas y sale siempre, está mi ¿Ah, obra maestra. sí? Está en el séptimo, octavo lugar, entre los más vistos, Mira entre las vos, 10. como yo no soy muy... Sí, y Esperando la carroza ni te cuento. Sí, bueno. Un éxito que no No, tenés dimensión. Tenés es, dimensión vos de lo que es Esperando la no, carroza. es un Es éxito un porque éxito. está viva la Sí, película más vivo todavía. está remasterizada encima. Sí. Se remasterizó. Juan José Campanella. Juan José Campanella es un director extraordinario de nivel internacional y tiene la característica de ser un gran director argentino. Oscar Martínez. Oscar Martínez es otro actor admirable, que ahora está radicado por un tiempo, supongo, en España, pero es un actor que ha demostrado quién es y vale la pena tenerlo en cuenta. Y da gusto escucharlo y verlo. Los últimos, Graciela Borges. Graciela Borges fue una gran estrella, es una gran amiga. Nos conocemos de hace muchos años. Tenemos todos muchos años, ¿sabes? No se nota, no se nota, Luis. Así, y seguimos disfrutando de vez en cuando de alguna cena y nos divertimos mucho con los recuerdos que tenemos en común. Mirta Legrand. Mirta Legrand, bueno, es un fenómeno rarísimo con un programa muy singular en el mundo, en la televisión Récord del mundial, mundo. Guinness, está en todos lados. Y estuve leyendo hoy en el diario que se está preparando para hacer la despedida del año y su regreso a la televisión. Un caso muy curioso, muy curioso. Mauricio Macri. Mauricio Macri fue un presidente de la República que colaboró con un cambio importantísimo en la sociedad argentina. La sociedad argentina cambió, no le fue bien a Macri, no terminó bien. Tampoco terminó bien Raúl Alfonsín. Tampoco terminó bien el doctor Arturo Humberto Ilia. Tampoco terminó bien Fernando de la Rúa. Pero el que sí terminó, no siendo peronista, fue Mauricio Macri. Y eso es un mérito extraordinario que hay que reconocerlo. Y me parece que algo tuvo que ver con el cambio de la sociedad argentina. La sociedad argentina el año pasado hizo 5 banderazos con una dimensión y una proyección territorial descomunal que el gobierno trató de desmerecer y no lo logró, donde la gente demostró, entre otras cosas, que perdió el miedo. Y el año siguiente, que fue perdieron de nuevo, perdió el peronismo y va a volver a perder, y yo creo que estamos en vísperas de dar vuelta la hoja de la historia del país. Vos recién nombrabas a Arturo Ilia y te hago un paréntesis ahí. ¿Cómo le tomaban el pelo a Don Ilia? Lino, no me sale el de la revista Primera Plana. Sí. Lino Palacio, no me Lino salía. Palacio, Lino sí. Palacios. No, y la gente también, se le los burlaba, le periodistas decían y Tartuga. los periodistas serios Sí, también sí. se burlaban. Sí. Fue el mejor. La honestidad de Don Arturo. No solo eso, el coraje, porque había que ser decente y además corajudo, porque el tema de los contratos petroleros, que él dijo que los iba a anular, los anuló. Se pagaron lo que se tenía que pagar y listo, pero después se metió con otro fenómeno económico muy poderoso que son los laboratorios. Los laboratorios, sí. Y además el peronismo. Sí. Y además el peronismo. Es el peronismo. El día que ganó Alfonsín, en el 83, yo volvía al auto, a mi casa en auto, y escucho que les hace una nota a un dirigente sindical muy importante del sindicato de Luz y Fuerza, que se llamó Juan José Tacone. Y el periodista le preguntó alguna reflexión sobre el resultado de las elecciones. Y él contestó: le vamos a hacer la vida imposible. Eso hizo el peronismo cuando el presidente no era peronista.
Eso hizo. Y tuvo que ver en la caída del doctor Ilia, tuvo que ver también en la caída de Frondizi, que ya no era radical, pero tuvo que ver El doctor también. Grondona apoyaba a Onganía. ¿Eh? Estaba con el doctor Grondona En sí. cuando asumió Onganía, Sí. estaban la cúpula de la CGT en el Salón Blanco. Fueron cómplices de todo esto. Se acabó. Porque además hay que ver ahora, vamos a ver, se va a empezar a hablar de algo que no se habla desde hace más de un año, que es de la dirigencia gremial. La dirigencia gremial es una oligarquía sindical. Acabo de hablar de eso con un taxista. No puede ser más, no puede ser más que la gente esté con las dificultades que tiene la gente de este país. La pobreza, la desocupación y los salarios. Y tengamos todos dirigentes millonarios. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Esos muchachos que son una oligarquía tienen que bajar un poquitito a la cosa, si no se lo vamos a bajar desde el Congreso. Vamos a, por ejemplo, hacer de manera que si una persona se incorpora a un trabajo, no tiene la obligación de pagar el porcentaje al sindicato. Si quiere lo paga, si no, no lo paga. Si quiere se afilia al sindicato y si no, no. No es obligación, porque eso es la caja. Son todos millonarios. Esto no ocurre en el mundo, no ocurre. Sigue ocurriendo acá con el peronismo. Y entonces nos vamos a despedir dentro de 2 años del populismo. Esa es la página que vamos a dar vuelta, a la cual hacía referencia yo. ¿Quién es Luis Brandoni? Un ciudadano argentino que tiene el oficio de ser actor. Luis, cerrame a Río Negro, Neuquén, Chao, a mi tío Lolo, mi familia, te está mirando, bueno, todo en a general. Lolo, no. A los amigos A de los General amigos de Río Roca, Negro. que tengo grandes recuerdos de cuando trabajamos por allí. La gente de Neuquén, que también conocí a muchos amigos. Fueron muchas giras. Muchas giras. Sí, y dejé amigos. Parientes no. Parientes no dejaste nadie allá. No. Cerré con tu frase, Beto, quiero que cierre con tu frase. ¿Qué había 3? No, eso lo dice un personaje que no soy yo, que es un canalla, que yo no soy. Bueno, gracias. Ahí está. Gracias, Beto. El señor Luis Brandoni, un lujo tenerlo. Gracias a todos, gracias.